spirit is unrelenting. Your love goes on. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Amén. El tema que voy a compartir lo titulé: encontrando mi verdadero propósito. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Encontrando mi verdadero propósito. Los de la época mía, que son contemporáneos míos, por ejemplo, bueno, los más así sabios de corazón, conocimos un himno, un disco que en el mundo decía, pero hace muchos años, ¿no? Decía: ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Cuántos lo escucharon alguna vez? Sí, tengo contemporáneos, vea. Cuando estaba planchando, cuando planchamos, nos tocaba planchar el uniforme, la camisa, y entonces le ponían las emisoras, y era un himno, pero famosísimo. Le dio la vuelta al mundo. Y entonces uno cantaba: ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Pero era como una desesperanza, como un cántico que no tenía sentido, que no tenía rumbo. Pero lo tenaz de esas cosas es que mucha gente hoy en día todavía está así, y casi que uno les dedica ese disco, ¿no? Yo no sé por qué, pero uno puede llegar a ver gente que no tienen un verdadero propósito en la vida de cada uno de ellos. Entonces dice la escritura que Dios envía a Jeremías, pero note que Dios es un Dios que sí planea. Dios es un Dios que sí es un visionario, que nunca se equivocó con cada uno de nosotros. Que el día que papá y mamá estaban jugando allá a ser chinitos, Dios fue el que cogió el semen donde estaba usted, su ADN y todos sus componentes, y lo puso en el óvulo de mamá. Yo me puedo llegar a imaginar esa escena donde Dios dijo: es que sí me va a servir, le dará la masa, puedo contar con y tal vez detrás suyo, juntamente con usted, venían miles de millones de espermatozoides, pero él dijo: es que sí va a ir a la tierra y lo voy a poner como profeta de las naciones, y conquistará sus 12, sus 144, los 1728 y hasta los 20,736. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey? Ahora, yo quiero que usted entienda que hay razones por las cuales se define el propósito de nuestras vidas, pero hay dos niveles básicos del propósito en nosotros que nosotros tenemos que aprender a discernir para poder alcanzarlo. Voy a ponerle como por ejemplo un despropósito. Un despropósito es
Un pelado se enamora de una muchacha, pero él no sabe ni para qué. Solo él le dice: yo quiero que seamos novios. Y la boba, perdón, la niña, le come cuento. Pero ella tiene como un poquito de más lucidez. Entonces ella le dice: pero te tengo que presentar a mi papá. Y él todo embobado, mirando es para el cielo, los pajaritos. Entonces lo llevan a donde el suegro. Y el suegro se queda mirándolo y discierne que este bobarrón no va a salir con nada. Le dice: ¿y usted qué hace? Y el otro dice: amar a su hija. Sí, pero ¿con qué sueña? Yo sueño con ella. ¿Y de qué van a vivir? De puro amor. Suegro lo pone en la puerta y ¡puf! Eche de aquí, lárguese. Sí era cierto que la amaba, pero no tenía claro un propósito con ella. Me estoy haciendo entender. Ahora, stop. Muchos amamos a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Pero no tenemos un propósito claro con su obra. Ay, pastor, ya me cayó. ¿Usted me la echó? Pues claro. Y entonces ahí es cuando nos volvemos evangélicos, religiosos, fanáticos, aleluyas, pero también nos volvemos inútiles. Cristianos inútiles. Menos mal, gloria a Dios, aquí no hay ni uno de esos. Todos sabemos para dónde vamos. Tenemos un propósito definido y cumpliremos el plan de Dios para nuestras vidas. Dígame. Amén. Existen dos tipos de propósitos. Número uno, el propósito humano por el cual fuimos introducidos en este mundo. Cada uno de los que estamos en este mundo trae consigo un propósito. Tenemos un propósito. Solo que nos distraemos con tantas bendiciones que Dios nos da en el camino, que se nos olvida para qué fue que nos mandaron. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Entonces llegamos a creer que el propósito humano es como la gente a veces cree: acabar sombreros, acabar ropa y desgastar zapatos. Y otros cantan hasta sufrir, me tocó a mí en esta vida. Entonces se desdibuja el propósito de Dios. Y sabe que Jesús sí les decía a los discípulos a qué era que se debía venir. Dijo: es que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y como todos nos encanta la cultura del facilismo, entonces uno quiere tener es poder, y ojalá poder económico, para solo dar órdenes, pero no para servir, sino para ser servido. Y llegamos a un estado de comodidad, inclusive dentro del mismo liderazgo. Llegamos a un estado de comodidad que difícilmente saldremos de ese letargo espiritual, y entonces no crecemos espiritualmente, no nos desarrollamos como humanos. La egolatría no nos permite ver el propósito de Dios en cada uno de nosotros. La egolatría. Hay gente que se casa para ser feliz. ¿Para qué quiere el carro? Ay, pues para ir a pasear. ¿Para qué quiere dinero? Pues para las vacaciones. No es malo. Me estoy haciendo entender. No es que sea malo. Pero ese no es el verdadero propósito del dinero.
Tú estás distraído por el ego, pero Dios tiene planes diferentes para contigo. Se imagina este púlpito, este atril colgado como si fuera una lámpara. Podrá que hasta adorne, pero no hace la función por la cual fue creado. De modo que cuando Dios te estaba creando y te mandó a Barranca, lo hizo pensando, planeando, visionando. Él la tenía clara. Es que con esta gente, es que con este muchacho, vea, con las gafitas puestas y todo, con esta niña, con este joven, con este señor, con este es que vamos a transformar a esta ciudad. Y nos pone en un sitio específico, en un tiempo específico y para un pueblo también específico. Tenemos un propósito humano, el cual nosotros debemos darles cuentas a Dios. Ahora, si lees Génesis capítulo 1, verso 28, yo sé que todos no lo sabemos, si es así o no, todos. Si yo bajo y le pregunto a esta niña, esa se lo sabe de memoria. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Más específico, ¿para dónde? Ahí estaba el propósito de Dios. Fructificar, ¿qué es? Obvio, dar fruto. Dar fruto. Ahora, Dios quiere que nosotros demos 3 tipos de frutos para poder cumplir el propósito de Dios en nosotros. Número 1, el fruto del arrepentimiento. Que nuestras vidas vivan demostrando con nuestros actos la gratitud por haber sido perdonados, por haber sido llamados al ministerio, por haber sido tenidos como fieles. Dijo el apóstol Pablo: siendo yo el peor, la escoria, el que perseguía a los cristianos, en esa época se llamaban los del camino, aprobaba y aprobó hasta la muerte de Esteban. Dijo: denme las vestiduras y maten a ese sinvergüenza. Sin embargo, cuando Dios le da el propósito a Pablo, manda a Ananías y le dice: ve, pon sus manos sobre sus ojos y caerán unas escamas, porque él sabrá el precio que tiene que pagar por servirme a mí. Y Pablo lo sabía. De ahí que cuando fue a entrar a Jerusalén, vinieron unos hombres, vino hasta un profeta, cogió un cinturón y le dijo: miren, el hombre a quien voy a poner este cinturón, así dice el Espíritu de Dios, va a ser perseguido, va a ser vituperado. Y todos empezaron a llorar y a decirle a Pablo que no ingresara entonces a Jerusalén. Y le dijo: hasta la vida misma, si es necesario, la pongo por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Fruto de arrepentimiento que tengamos. ¿Cómo demostrar con nuestras obras que estamos arrepentidos? Vivir una vida como que días me preguntaba mi esposa, decía: ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? Y uno a veces lo piensa de verdad. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿cuáles frutos? Si usted se comporta a veces como uno, como que tan mal, ¿usted se porta bien? La verdad. Digan amén. O allá y digan algo. Usted si se porta diferente a los mundanos. Eso es vivir el fruto del arrepentimiento. Yo con mis actos le demuestro a los demás que yo soy diferente. Luego que les dijo fructificar, les dijo: multiplicaos.
Es decir, fruto de evangelismo. No podemos seguir siendo los mismos 3 gaticos, los mismos 3 coritos, sino que nosotros tenemos que ser una influencia. Yo puedo impactar esta ciudad. Yo puedo transformarla por el poder del evangelio. Yo puedo ganar las almas. Yo puedo marcar la diferencia. Y empezar uno, mire hermano, todo el que quiere multiplicarse puede. Solo es hacer la visión, la oración de 3. ¿Cuántos saben que entramos en un mes donde estamos engendrando vida? Cada uno de los que estamos aquí durante este mes vamos a orar 30 días por 3 personas, pero para ganarnos esas 3 personas, 30 días vamos a estar orando en la oración de 3 personas, y vamos a empezar a traerlos a la congregación para engendrar vida. ¿Se imagina si cada uno de nosotros asume la responsabilidad y toma en serio el propósito de Dios de multiplicarme? Primero por 3. Y luego haces el mismo ejercicio, que cada uno de esos 3 se multiplique por 3, ya tienes los 12. En 2 meses tienes 12. Es tan sencilla la visión, solo es cuestión de creer y de cumplir el propósito. Por eso Dios les decía, multiplicaos. Yo quiero que ustedes lean también una parábola que está escrita en el libro de Mateo capítulo 21. Mateo 21, porque esto me llamó tanto la atención. Mateo capítulo 21. En el verso 18 y 19 dice: por la mañana Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y entonces le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué estaba ilustrando Dios a través de esta parábola? Número 1, que Jesús tiene hambre, pero no es hambre de comida, sino de almas. El fruto del evangelismo del cual estamos hablando. ¿Y qué representan la higuera que tenía hojas? Representa una persona que ha estado en la iglesia y que aparenta una vida de cristianismo, pero no tiene fruto. Él dice aleluya, dice gloria a Dios, se sabe los cantos, grita y hace bulla, pero no abre una célula, no invita a una persona a la iglesia, no gana un alma. Entonces Jesús tiene hambre de las almas. Ve la higuera, la ve esponjosa, la ve llena de hojas, y mete su mano y no hay fruto. Y entonces le dice: a partir de hoy, entonces, si no hay fruto para mí, dice Dios, que no haya fruto para nadie. Tremendo. Dígale a su vecino: a evangelizar, papá, a evangelizar. A ganar las almas, a movernos. ¿Dicen amén? Primero le dice: fructificad, multiplicaos, y por último, llenad la tierra. ¡Qué propósito! Llenen la tierra. ¿Se acuerda lo que pasaba? ¿Cuántos han leído el libro de Hechos de los Apóstoles? Cuando llegaban los apóstoles, la gente decía: llegaron los que ¿qué? Revolucionan al mundo. Cuando los veían llegar a los apóstoles, la expresión de ellos: llegaron los que revolucionan al mundo. Y el Pedro, con esa unción, se paraba y en un solo mensaje ganaba 3,000 almas. Nosotros damos 3,000 mensajes y mandamos uno encuentro, aunque sea.
Pero ese es el propósito, llenar la tierra de mi palabra, del evangelio, de las células. Mira, hermano, si hay algo que va a cambiar Barranca Bermeja, es la palabra de Dios. No hay más nada. Solo Dios. No nos confiemos entre nosotros a ponernos a pelear que yo voy a votar por tal y usted por quién. El único que puede cambiar mi ciudad es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén y le dan ese aplauso al Rey? Ese es el primer propósito. Ahora, tener propósito en la vida, escúcheme por favor. Tener propósito. Por favor, escúcheme. Si Dios hubiese querido que te hubieses nacido de nuevo en otra iglesia, Él lo hubiera plantado por allá. ¿Por qué lo trajo acá? Porque tiene un plan. Entonces, tener propósito es descubrir, discernir qué es lo que quieres de mí, Señor, que yo haga. Esas fueron las palabras que específicamente dijo Pablo cuando vino la luz resplandeciente sobre él. ¡Puf! Cae del caballo y él entiende que era un poder sobrenatural y pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él entiende que es el señorío de Dios, que lo están buscando, persiguiendo, y entonces dice: ¿qué quieres que yo haga? Abre su corazón y Dios le da el propósito a Pablo. Si yo le preguntara ¿cuál es su propósito en esta vida?, ¿usted qué me contestaría legalmente? Si Dios se le apareciera como lo hizo con Salomón y le preguntara ¿qué quieres que te dé con tal de que cumplas tu propósito?, ¿usted qué le pediría? Piénselo. Ay, Señor, que se me arregle la vida. ¿De qué manera? ¿Con qué métodos? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo pretendes que Dios te arregle la vida? Tienes que saber específicamente cuál es su propósito, porque cuando una persona tiene propósito, sabe lo que necesita. Lo sabe. Señor, y así le dijo Salomón, dijo: dame, a ver, mujeres, no. Caballos, no. Plata, no. Sí se necesita. Pero Señor, ¿sabe qué? Dame la capacidad de tener el discernimiento para poder guiar a tu pueblo. Dame la sabiduría que yo necesito, porque ellos no creen en mí, pero en ti sí pueden llegar a creer si tú me das esa sabiduría. Tan pronto Dios vio que Salomón tenía propósito, le dio la sabiduría y lo llenó de plata. Como cuando usted le dice a Dios, bueno, hay gente que es muy aviona con Dios, ¿no? Y la gente quiere negociar con Dios y luego le dan por la cabeza: oh Señor, si tú me dieras un carro, yo ganaría los 2 el domingo, me los llevaría en el carro para la iglesia. El Señor lo conoce. Gabriel, dele un carro para demostrarle que era pura paja. Dele el carro a ver si vuelve a la iglesia. Oh Señor, si tú me dieras un empleo poderoso y que yo ganara tanto, seguro que ahora sí diezmaría y ganaría las almas y abriría las células. Rafael, dale el empleo, a ver con qué nos va a salir. Y le dan el empleo y no los vuelve uno a ver por aquí, ni un diezmo siquiera. No los vuelve uno a ver. No tienen un propósito real definido. Si a mí no me pagaran por predicar, ¿usted qué cree? ¿Que yo dejaría de hacerlo entonces por eso?
¿Por qué? Porque tengo claro mi propósito por encima de. Así me han regañado, así me han, bueno, otras, ¿qué me importa? Piensen lo que sea, murmuren lo que quieran. Yo sé quién soy y sé cuál es el propósito de Dios para conmigo, y pase lo que pase, lo voy a cumplir en el nombre de Jesús. Pase lo que pase. La verdad, ¿tienes claro el propósito en su vida? Piense lo que estoy predicando esta noche, porque le puede cambiar su vida. ¿Se imagina que Dios llegara por usted y usted por allá distraído en cosas vanas, y Dios lo llamara? Ven, ¿te acuerdas una palabra que yo te di un jueves en la noche y te dije que yo te formé en el vientre de tu madre y que te di como profeta a las naciones? Muéstrame cuáles naciones has sido un profeta. Muéstrame los pueblos que te has ganado. Muéstrame que ya cumpliste el propósito. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Ay, es que la suegra me carga bronca, pastor. Porque así hay gente. Le echa la culpa al que sea. Es que el pastor nunca me prestó el micrófono. No sé, es que no se trata de que yo le preste el micrófono. Usted puede hacer un púlpito en una esquina. Vaya, si quiere le presto hasta sillas, le presto al camión, el conquistador. Vaya y predique, pero cumpla su propósito con Dios. Y lo segundo, hay un segundo propósito, no he terminado. Es el propósito divino de fusionarnos a Dios para la eternidad. Es el propósito de fusionarnos a Dios para la eternidad. Porque si llegásemos a distraernos de la visión, del plan divino, del propósito establecido desde antes de la fundación del mundo, habremos truncado el siguiente propósito, la eternidad. No le vaya a pasar a usted lo que le pasó a un cura que estaba en una misa así, en una Semana Santa, y estaba tan llena la iglesia que el cura gritó: ¿a qué vino Jesús a este mundo? Y pasó el de que estaba en la calle: a comer peto, a comer peto. Estaban tan desubicados todos, tan perdidos. Pero en la misma iglesia y desubicados. Ubícate. Yo creo que usted hoy debería salir, antes de salir de aquí, preguntarle a su líder, ven, ¿cuál es la meta para nosotros? ¿Cuántas células nos toca terminar en el año? Si el líder le dice 200 células, cuente con 12 mías. Tener claro un norte. Pero cuando vienes a la iglesia, y pues yo lo felicito si viene a la iglesia por una bendición, obvio, oraremos a Dios, Dios te bendecirá. Pero no se distraigan la bendición. Eso no lo es todo. No te acomodes. Cumple tu propósito. Por favor, pégale un pellizco santo a alguien y dígale: cumpla su propósito. Si puede mechonearlo, mechonéelo. Si puede ministrarle, ministrele liberación ahí. Pero dígale a alguien: cumplamos el propósito. Y denle un aplauso fuerte al Rey. Redemption's bid is